Por la ventanilla pude ver, muy abajo, una ciudad de grandes dimensiones. A juzgar por la ruta que seguíamos, supuse que sería Orlando, en Florida. Me sorprendió el trazado geométrico de sus calles y avenidas, la bien planificada y ordenada configuración de lo que los seres humanos habían construido. Miré a Dobson. Ahora, había cerrado los ojos y parecía dormir. Durante una hora me había contado más cosas aún de la segunda revelación. Después nos habían servido el almuerzo. Habíamos comido y yo le había hablado de Charlene y de por qué había decidido viajar a Perú. Más tarde no quise sino contemplar las formaciones de nubes y reflexionar sobre lo que él me había dicho. Pero el profesor no dormía. Aunque con aire soñoliento, preguntó de pronto: Bien, ¿qué piensa usted? ¿Ha entendido la segunda revelación? No estoy seguro. Con un movimiento de cabeza me señaló a los demás pasajeros. ¿Tiene la sensación de disponer de una perspectiva más clara sobre el mundo en que vivimos? ¿Ve lo preocupados que han estado todos? Esta perspectiva explica muchísimas cosas. ¿Cuántas personas conoce que están obsesionadas por su trabajo, que pertenecen a lo que los médicos llaman tipo A, o que padecen enfermedades relacionadas con el estrés y no les es posible aflojar el ritmo de vida? No pueden trabajar más despacio porque utilizan su hábito para distraerse, para reducir la vida únicamente a sus consideraciones prácticas. Y hacen esto para evitar plantearse qué inseguridad sienten respecto al porqué de la vida. La segunda revelación amplía nuestra conciencia del tiempo histórico, añadió Dobson. Nos muestra cómo observar la cultura no solo desde la perspectiva del transcurso de nuestras vidas, sino desde la perspectiva de un milenio entero. Nos revela nuestra preocupación y de este modo nos sitúa por encima de ella. Usted acaba de experimentar esta historia más dilatada. Usted vive hoy en una hora más amplio. Cuando ahora mire al mundo en que vivimos, debería usted ser capaz de distinguir claramente esta vena obsesiva, esta intensa preocupación por el progreso económico. ¿Qué hay de malo en ello?, protesté. ¿Es lo que ha dado su grandeza a la civilización occidental? Él rió sonoramente. Tiene usted razón, por descontado. Nadie dice que haya sido malo. De hecho, el manuscrito ratifica que la preocupación fue un desarrollo necesario, una etapa de la evolución humana. Hoy, sin embargo, hemos consumido ya demasiado tiempo instalándonos en el mundo. Es hora de despertar de la preocupación y reconsiderar la pregunta original. ¿Qué hay detrás de la vida en este planeta? ¿Por qué estamos aquí en realidad? Le miré unos momentos. Luego pregunté: ¿cree usted que las restantes revelaciones explican esa finalidad? Dobson movió afirmativamente la cabeza. Creo que por lo menos vale la pena verlo. Solo espero que nadie destruya el resto del manuscrito antes de que tengamos ocasión de comprobarlo. ¿Cómo va a pensar el gobierno peruano que puede destruir un documento tan importante y librarse de las consecuencias? Lo hará en secreto, replicó el profesor. La posición oficial es que este manuscrito no existe en absoluto. Yo diría que la comunidad científica se alzará en armas. El rostro del profesor tomó una expresión de firmeza. Nos hemos alzado ya. Por ello regreso yo a Perú. Represento a 10 científicos prominentes, los cuales exigen que al manuscrito original se haga público. He enviado una carta a los miembros pertinentes del gobierno peruano anunciándoles mi llegada y subrayando que espero cooperación. Ya veo. Me pregunto cuál será su respuesta. Probablemente darán largas, pero por lo menos la operación habrá comenzado oficialmente. Dobson se volvió del otro lado, sumido en sus pensamientos, y yo miré nuevamente por la ventanilla. Mientras fijaba la vista en tierra, se me ocurrió que el avión en que viajábamos contenía en su tecnología 4 siglos de progreso. Mucho era lo que habíamos aprendido sobre la manipulación de los recursos que habíamos encontrado en la Tierra. ¿Cuántas personas? Reflexioné. ¿Cuántas generaciones hicieron falta para crear los productos y alcanzar los conocimientos que permitían la existencia de aquel aparato?
¿Y cuántas consumieron sus vidas concentrándose en un pequeño aspecto, un diminuto avance, sin siquiera levantar la cabeza de aquella preocupación? De súbito, en aquel instante, el tramo de historia de que Dobson y yo habíamos estado hablando semejó integrarse completamente en mi conciencia. Vi el milenio con increíble claridad, como si fuera parte de la historia de mi propia vida. 1000 años atrás habíamos vivido en un mundo donde Dios y la espiritualidad humana estaban claramente definidos. Y luego lo habíamos perdido. O mejor dicho, habíamos decidido que en la historia había algo más. En consecuencia, habíamos despachado exploradores a descubrir la auténtica verdad y regresar con la información esperada. Y, como tardaron demasiado, caímos en la preocupación por un objetivo nuevo y de carácter secular, que fue el de establecernos adecuadamente en el mundo, de sentirnos cómodos en él. Y nos habíamos establecido, ya lo creo. Descubrimos que los minerales metálicos podían ser fundidos y convertidos en toda clase de artilugios. Inventamos fuentes de energía, primero el vapor, luego el gas y la electricidad y la fisión nuclear. Sistematizamos la agricultura y la ganadería. Y hoy administramos enormes reservas de artículos materiales y vastas redes de distribución. Impulsándolo todo estuvo la vocación del progreso, el deseo del individuo de proveer a su propia seguridad, de perseguir sus objetivos personales mientras esperaba la verdad. Habíamos decidido crear para nosotros y nuestros hijos una vida más cómoda y placentera. Y en el mero intervalo de 400 años, nuestra preocupación había generado un mundo donde ahora podían ya fabricarse todas las comodidades de la vida. El problema estaba en que nuestro concentrado y obsesivo impulso por conquistar la naturaleza y aumentar nuestra comodidad había dejado los sistemas naturales del planeta contaminados y al borde del colapso. No podíamos seguir por aquel camino. Dobson tenía razón. La segunda revelación hacía efectivamente que nuestra nueva conciencia pareciese inevitable. Estábamos llegando a un clímax en nuestro propósito cultural. Estábamos consumando aquello que colectivamente decidimos hacer y a medida que esto sucedía, nuestra preocupación se resquebrajaba y despertábamos ante algo diferente. Yo casi podía ver cómo el ímpetu de la edad moderna iba cediendo según nos acercábamos al fin del milenio. Tocaba a su fin una obsesión que había durado 400 años. Habíamos creado los instrumentos de nuestra seguridad material y ahora parecíamos estar prestos, suficientemente serenos quizá, para averiguar por qué habíamos hecho semejante cosa. En los rostros de los pasajeros que me rodeaban podía distinguir evidencias de la preocupación, pero también creía entrever muy fugazmente lo que podía ser una toma de conciencia. ¿Cuántos de ellos, me pregunté, habrán reparado ya en las coincidencias? El avión se inclinó de proa e inició el descenso cuando el asistente de vuelo anunció que pronto tomaríamos tierra en Lima. Di a Dobson las señas de mi hotel y le pregunté dónde se alojaría él. Me dio el nombre de su hotel y dijo que estaba a un par de kilómetros del mío. ¿Qué planes tienes?, pregunté. En eso estaba pensando, replicó. Ante todo, supongo me presentaré en la Embajada de Estados Unidos para informarles de por qué estoy en el país. Lo considero un formulismo necesario. Buena idea. Después trataré de hablar con tantos científicos peruanos como me sea posible. Los científicos de la Universidad de Lima ya me han dicho que no tienen conocimiento ni referencia del manuscrito, pero hay otros investigadores que trabajan en diversos yacimientos arqueológicos que quizá quieran hablar. ¿Y usted qué? ¿Cuáles son sus planes? No tengo ninguno, repliqué. ¿Le molestaré si sigo sus pasos? No, en absoluto. Iba a sugerírselo. Después de aterrizar, recogimos nuestros respectivos equipajes y convinimos en encontrarnos más tarde en el hotel de Dobson. Salí al exterior y llamé un taxi en la menguante luz del crepúsculo. El aire era seco y el viento muy tonificante. Cuando mi taxi arrancó, observé que otro taxi se situaba rápidamente detrás de nosotros, aunque luego se rezagó en el tráfico. Nos siguió, pese a que hicimos varios giros, cosa que me permitió distinguir una única figura en el asiento trasero.
Un acceso de nerviosismo me contrajo el estómago. Pedí al conductor, que hablaba inglés, que no fuera directamente al hotel, sino que recorriese un poco la ciudad. Le dije que me interesaba ver los principales puntos de interés. Cumplió el encargo sin comentarios. El otro taxi no seguía. ¿A qué se debería aquello? Cuando llegamos a mi hotel, indiqué al conductor que no se moviera del coche y a continuación abrí la puerta y simulé que le pagaba el trayecto. El taxi que venía detrás se arrimó a la acera a cierta distancia, se detuvo y el hombre que lo ocupaba se apeó y caminó lentamente hacia la entrada del hotel. De un salto volví al interior del vehículo, cerré la puerta y dije al taxista que arrancara inmediatamente. Cuando nos alejábamos a toda velocidad, el desconocido bajó a la calzada y nos observó hasta, supuse, perdernos de vista. Yo escudriñé el rostro de mi taxista reflejado en el retrovisor. Me vigilaba atentamente con expresión tensa. Lo siento, dije. De pronto he decidido cambiar de alojamiento. Me esforcé por sonreír. Luego di al conductor el nombre del hotel del profesor Dobson, aunque una parte de mí lo que quería era volver directamente al aeropuerto y tomar el primer avión rumbo a Estados Unidos. Medio bloque antes de nuestro destino, indiqué al taxista que parase. Espere aquí, dije, volveré enseguida. Las calles estaban llenas de gente, en su inmensa mayoría peruanos, pese a que acá y allá se distinguía algún que otro europeo o norteamericano, a juzgar por su aspecto, casi indudablemente turistas. Ver turistas por alguna razón me hizo sentir más seguro. Cuando estaba a unos 50 metros del hotel, me detuve. Pasaba algo raro. Súbitamente, mientras yo miraba a mi alrededor, estallaron disparos y el aire se llenó de gritos. Las personas situadas delante de mí se lanzaron en gran número al suelo, lo cual me abrió la perspectiva de la acera por donde caminaba. Así descubrí a Dawson corriendo hacia mí con ojos enloquecidos, presa del pánico. Le perseguían unas figuras. Una de ellas disparó una pistola al aire y ordenó a Dobson que se detuviera. Al acercarse, pese a su mirada extraviada, Dobson acabó por reconocerme. ¡Corra!, vociferó. ¡Por el amor de Dios, corra! Me volví y, aterrorizado, entré corriendo en un callejón. Vi ante mí una valla de tablas de 2 metros de altura que me cerraba el paso. Cuando llegué a ella, salté tanto como pude. Me agarré al borde superior de las tablas y pasé una pierna por encima. Cuando pasaba la otra pierna y me disponía a dejarme caer al lado contrario, miré atrás por el callejón. Dobson corría desesperadamente. Se oyeron nuevos disparos. Él dio un traspié y cayó. Yo continué mi carrera por el otro lado de la valla, medio a ciegas, salvando a saltos los obstáculos que me oponían, montones de desperdicios y pilas de cajas de cartón vacías. Por un momento creí oír pasos a mis espaldas, pero no me atreví a mirar atrás. Más adelante, el callejón desembocaba en la calle siguiente, tan llena de gente como la anterior. Gente, sin embargo, que parecía tranquila. Salí a la calle y me aventuré a mirar por encima del hombro, agobiado por los latidos de mi corazón. Nadie me seguía. Continué avanzando por la acera con paso apresurado hacia la derecha, procurando mezclarme con el resto de los transeúntes. ¿Por qué corría Dobson?, me pregunté. ¿Le habrían matado? Aguarde un minuto, dijo alguien en inglés, hablando en un fuerte murmullo un poco a mi izquierda. Empecé a correr, pero la persona me retuvo por un brazo. Haga el favor, espere un minuto, repitió. He visto lo que pasaba. Solo trato de ayudarle. ¿Quién es usted?, pregunté temblando. Wilson James. Ya se lo explicaré después. En este momento tenemos que alejarnos de estas calles. Algo en su voz y en su manera de proceder aplacó mi pánico y decidí seguirle. Recorrimos un corto trecho y entramos en una tienda de artículos de piel. Él saludó con un ademán al hombre que había detrás del mostrador y me condujo a un cuartucho húmedo situado al fondo del local. Allí cerró la puerta y corrió las cortinas. Debía de tener unos 60 años, aunque un brillo especial de los ojos, algo peculiar, le hacía parecer mucho más joven. Su tez era muy oscura y su cabello negro, un peruano de pies a cabeza, aunque el inglés que hablaba sonaba casi norteamericano. Vestía tejanos y una camiseta de color azul brillante. Aquí estará seguro por algún tiempo, dijo. ¿Por qué le perseguían? No contesté. Entonces,
añadió inquisitivamente. Ha venido a Lima en busca del manuscrito, ¿no? ¿Cómo lo sabe usted? Exclamé. Y supongo que el hombre que estaba con usted ha venido por el mismo motivo. Sí, se llama Dobson. ¿Y cómo sabe que éramos dos? Tengo un cuarto ahí al lado que da al callejón. Estaba casualmente mirando por la ventana cuando pretendían cazarles. ¿Acertaron a Dobson? Pregunté aterrorizado. ¿Por cuál podía ser la respuesta? No lo sé, dijo Wilson James. No podría precisarlo. En cuanto vi que usted escapaba, bajé por la escalera posterior y le salí al encuentro. Pensé que quizá le sería de alguna ayuda. ¿Por qué? Por un instante me miró como si dudase sobre la respuesta que debía darme. Luego su expresión cambió. Se hizo más cálida. Usted no lo entenderá, pero yo estaba simplemente parado frente a la ventana y me vinieron a la memoria recuerdos de un viejo amigo. Ya murió. Murió porque creía que la gente debía saber lo que decía el manuscrito. Cuando vi lo que pasaba en el callejón, intuí que debía ayudarle a usted. No se equivocaba. Yo no entendía una palabra, pero tenía la sensación de que era completamente sincero conmigo e iba a hacerle otra pregunta cuando agregó: Más vale que hablemos de esto después. Ahora convendría que nos fuéramos a otro sitio más seguro. Espere, Wilson, dije. Lo único que quiero es volver cuanto antes a Estados Unidos, nada más. ¿Cómo puedo hacerlo? Llámame Will. Basta de ceremonias, replicó. Opino que no deberías arriesgarte a ir al aeropuerto, todavía no. Si continúan buscándote, seguro que lo vigilarán. Tengo algunos amigos que viven fuera de la ciudad. Ellos podrían ocultarte. Hay otras 1000 maneras de salir del país entre las que escoger. Cuando estés a punto, te indicarán a dónde ir. Abrió la puerta del cuarto y escudriñó el interior de la tienda. Luego salió a esta y fue a inspeccionar la calle. Al regresar me hizo señas de que le siguiera. Avanzamos por la calle hacia un jeep azul que Will me señaló. Cuando subimos al coche, observé que en el asiento trasero había un bien ordenado surtido de paquetes de alimentos, tiendas de campaña, mochilas y bolsas, como para una larga excursión. Circulamos en silencio. Yo me recliné en el asiento del pasajero y traté de reflexionar. El miedo me anudaba el estómago. Jamás habría esperado una cosa así. ¿Qué tal si me hubiesen arrestado y encerrado en una cárcel peruana? ¿Y si me hubiesen matado por las buenas? Necesitaba examinar mi situación, analizarla, evaluarla. No tenía ropas de repuesto, pero sí dinero y mi tarjeta de crédito. Aparte de que por una razón inexplicable confiaba en Will. ¿Qué habéis hecho tú y esa otra persona, Dobson o como se llame, para que aquella gente se os echara encima? Preguntó él de pronto. Nada que yo sepa, respondí. Conocí a Dobson a bordo del avión. Es un historiador y venía aquí para investigar oficialmente el manuscrito. Representa a todo un grupo de científicos. Will pareció sorprendido. ¿Estaba el gobierno enterado de su visita? Por supuesto. Él había escrito incluso a determinadas autoridades anunciando que esperaba contar con su cooperación. No puedo creer que hayan intentado capturarle. Ni siquiera llevaba encima las copias. ¿Tiene copias del manuscrito? Solo de las 2 primeras revelaciones. Nunca habría sospechado que hubieran llegado copias a Estados Unidos. ¿Dónde las consiguió? En un viaje anterior le hablaron de un cura que conocía el manuscrito. No logró encontrarle, pero en cambio sí descubrió las copias escondidas detrás de su casa. El rostro de Will se ensombreció. José. ¿Quién? Pregunté. Era el amigo que te he mencionado, el amigo que murió. Se había obstinado en divulgar el manuscrito entre el mayor número de personas posible. ¿Qué le ocurrió? Lo asesinaron. No sabemos quién. Su cuerpo fue encontrado en medio de un bosque a muchos kilómetros de su casa, pero forzosamente he de creer que fueron sus enemigos. ¿El gobierno? Ciertas personas del gobierno o de la iglesia. ¿A tanto está dispuesta su iglesia? Quizá. La iglesia está secretamente en contra del manuscrito. Existen unos pocos sacerdotes que entienden el documento y lo defienden clandestinamente, pero han de tener muchísimo cuidado. José hablaba abiertamente de él a quien quiera que estuviese dispuesto a escuchar y aprender.
Durante meses, antes de su muerte, le recomendé que fuera más sutil, que cesara de entregar copias al primero que se las pedía. Me respondía siempre que estaba convencido de cumplir con su deber. ¿Cuándo fue descubierto el manuscrito? Pues su primera traducción data de hace 3 años, pero nadie sabe con exactitud cuándo fue descubierto. El texto original circuló durante mucho tiempo entre los indios, hasta que lo encontró José. Él solo se las ingenió para traducirlo. Por supuesto, en cuanto la Iglesia se enteró de lo que el manuscrito decía, hizo cuanto pudo para eliminarlo totalmente. Lo único que ahora tenemos son copias. A juzgar por lo que sabemos, el original fue destruido. Will había conducido en dirección este, alejándose de la ciudad, y ahora recorríamos una estrecha carretera de 2 carriles que atravesaba una zona copiosamente irrigada. Pasamos ante varias casitas de madera, a las que siguió un amplio pastizal delimitado por una cerca, que al parecer había costado una considerable suma de dinero. ¿Te habló Dobson de las 2 primeras revelaciones?, preguntó Will. Me contó cosas sobre la segunda revelación, repliqué. Tengo una amiga que me había informado sobre la primera, una amiga que en otra ocasión entrevistó a un cura, supongo que a José. ¿Y entiendes las 2 visiones? Creo que sí. ¿Entiendes que los encuentros casuales tienen con frecuencia un significado más profundo? Al parecer, dije, todo este viaje ha sido una sucesión de coincidencias. Eso empieza a ocurrir en cuanto tú estás alerta y conectas con la energía. ¿Conecto con qué? Will sonrió. Es algo que el manuscrito menciona más adelante. Me gustaría oírlo. Ya hablaremos después, dijo él indicándome con un movimiento de cabeza que iba a desviar el vehículo por un camino lateral cubierto de grava. Un centenar de metros más adelante había una modesta casa de madera. A la derecha de esta, Will buscó la sombra de un árbol y detuvo el jeep. Mi amigo trabaja para el propietario de una gran hacienda a la que pertenece la mayoría de las tierras de esta zona, continuó diciendo. La casa también. El hombre es muy poderoso y en secreto da su apoyo al manuscrito. Aquí estará seguro. En el porche de la vivienda se encendió una luz y un hombre bajo y grueso, aparentemente un peruano, salió con presteza, sonriendo ampliamente y diciendo algo en castellano y en tono entusiasta. Al llegar junto al jeep, dio a Will unas fuertes palmadas en la espalda y me dedicó a mí una mirada cordial. Will le pidió que hablara en inglés y nos presentó. Necesita ayuda, explicó el hombre. Quiere volver a Estados Unidos, pero deberá tener mucho cuidado. He pensado en dejarle aquí contigo. El peruano miraba atentamente a Will. Tú estás a punto de marcharte otra vez en busca de la 9ª revelación, imagino, observó. Sí, dijo escuetamente Will mientras se apeaba del jeep. Yo me apeé también, por el lado contrario, y di la vuelta al vehículo. Will y su amigo habían comenzado a andar y sostenían una conversación que no alcancé a oír. Solo cuando llegué a su altura capté que el peruano decía en inglés: «Pondré en marcha los preparativos». Siguió su camino y Will se detuvo y se volvió hacia mí. Yo le pregunté: ¿a qué se refería eso de la 9ª revelación? Una parte del manuscrito no ha sido encontrada todavía. En el texto original que conocemos hay 8 revelaciones, pero en él se menciona una más, la 9ª. Muchas personas han estado buscándola. ¿Y tú sabes dónde está? No, lo cierto es que no lo sé. ¿Y cómo piensas encontrarla entonces? Will sonrió, del mismo modo que José encontró las 8 originales, del mismo modo que tú encontraste las 2 primeras y después tropezaste conmigo. Si uno puede conectar y acumular suficiente energía, los acontecimientos fortuitos empezarán a producirse sin cesar. Dime cómo se hace eso, le incité. ¿A qué revelación corresponde? Will me miraba como si estuviera determinando mi nivel de comprensión. Saber conectar no depende de una sola revelación, sino de todas. Recuerda cuando la segunda revelación describe el envío de exploradores al mundo que utilizarían el método científico para descubrir el significado de la vida de los hombres en este planeta. Recuerda que no regresaron inmediatamente. ¿Y bien? Pues que las restantes revelaciones representan las respuestas que al fin llegan. Solo
que no proceden exclusivamente de la ciencia institucional. Las respuestas a que me refiero provienen de muchos campos distintos de investigación. Los hallazgos de la física, de la psicología, del misticismo y de la religión se funden en una síntesis nueva basada en la percepción de las coincidencias. Estamos aprendiendo los detalles de lo que las coincidencias significan, cómo operan estas, y al hacerlo construimos un concepto totalmente nuevo de la vida, revelación tras revelación. En ese caso debo conocer todas las revelaciones, dije. ¿No puedes explicármelo antes de marcharte? He comprobado que de ese modo no se obtienen resultados. Hay que descubrirlas cada una de una manera diferente. ¿Pero cómo? Simplemente tal como ocurra. A mí no me serviría de nada limitarme a contarte las cosas. Tú podrías recibir información sobre cada una de las revelaciones, pero no tendrías las revelaciones propiamente dichas. Has de descubrirlas en el transcurso de tu vida. Nos miramos en silencio uno a otro. Will mantenía su sonrisa. Hablar con él me hacía sentir increíblemente vivo. ¿Por qué buscas la novena revelación? Precisamente ahora, inquirí. Es el momento adecuado. He trabajado como guía en este país. Conozco bien el territorio y comprendo las 8 revelaciones. Cuando, asomado a la ventana que da al callejón, pensaba en José, ya había decidido marcharme al norte una vez más. La novena revelación está allí, lo sé. Y yo no rejuvenezco, sino que me hago viejo. Pero me he imaginado a mí mismo encontrando la revelación y además consiguiendo lo que promete. Sé que es la revelación más importante de todas. Sitúa las restantes en la debida perspectiva y nos otorga el conocimiento del verdadero propósito de la vida. Will hizo una súbita pausa. La expresión de su rostro era seria. Me habría marchado media hora antes de no ser por la insistente sensación de que había olvidado algo. Otra pausa. Fue precisamente entonces cuando tú apareciste. Continuamos mirándonos uno a otro en silencio durante un buen rato. ¿Acaso tu idea es que se supone que debo acompañarte? Sugerí al fin. ¿Tú qué opinas? No lo sé. Me sentía confuso e inseguro. Los episodios que configuraban la historia de mi viaje a Perú pasaban como destellos por mi mente. Charlene, Dobson, ahora Will. Había viajado a aquel país movido por una ligera curiosidad y ahora me encontraba en la necesidad de ocultarme, convertido en un fugitivo que ni siquiera sabía quiénes eran sus perseguidores. Y lo más extraño de todo era que en aquel momento, en lugar de aterrorizado, me sentía dominado por la excitación. Debería haberme esforzado en concentrar todo mi talento y todo mi instinto en hallar una manera de volver a casa. Y sin embargo lo que realmente deseaba era marcharme con Will, camino, sin ninguna duda, de peligros todavía mayores. No obstante, al considerar cuáles eran mis opciones, me di cuenta de que no tenía elección. La segunda revelación había puesto fin a cualquier posibilidad de regresar a mis antiguas preocupaciones, a mis viejas inquietudes. Ahora, si quería permanecer consciente, mantenerme despierto y enterado, debía seguir adelante. Pasaré aquí la noche, dijo Will. Por lo tanto, tienes tiempo hasta mañana para decidir. Ya he decidido, le anuncié. Quiero acompañarte.